Hola, muy buenas tardes desde Barcelona. Muy buenos días a todos los amigos y amigas latinas que nos acompañan a este nuevo webinar organizado por Corresponsables y Observarse en colaboración con la Cruz Roja, que trata, pues, como habéis visto, de un tema crucial, como es el empleo verde inclusivo, pues haciendo coincidir este hito con el Día Mundial de Medio Ambiente, que se va a celebrar, como sabéis, este sábado, y buscando vincular, interconectar, pues las diferentes situaciones de vulnerabilidad social que afrontan muchas personas, pues con riesgo de pobreza, con exclusión social, ligado al cambio climático, a la necesidad de la creación de empleo verde, inclusivo, como decíamos, y más en estos momentos en el que parece que poco a poco, afortunadamente, estamos comenzando a superar, aún falta, pero por lo menos estamos en ese avance de superar la pandemia, y por eso nos parecía tan importante organizar este webinar, que, como habéis visto en el programa y como estáis viendo, cuenta con la participación y moderación de Maika Sánchez, la directora de empleo de Cruz Roja Española, y también con tres ponentes de lujo, muy amigos y muy conocidos ya en Corresponsables y para muchos de vosotros, a los que queremos agradecer muchísimo su participación, como es Valentín Alfaya, el director de Sostenibilidad de Ferrovial, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, a Isabel Garro, pues, bueno, mi amiga de hace muchos años, cuando era directora general de Impacto Mundial, luego también en otra etapa, y ahora pues como responsable de estos temas en Acciona, y también pues a Gonzalo Sáenz de Miera como director de Cambio Climático de Iberdrola. Como decíamos, representan a tres empresas que forman parte principal del órgano de gobierno del Grupo Español de Crecimiento Verde, una iniciativa que yo conocí, bueno, casi antes de que se iniciara, gracias a Mariluz Castilla, una de sus grandes impulsoras. Y bueno, como para los que no lo conozcáis, se trata de una asociación creada pues justo para fomentar la colaboración público-privada, ese famoso DS17 que tanto tenemos que llevar a la práctica y avanzar conjuntamente en los retos ambientales que actualmente todos tenemos. Por tanto, como decía, profundizaremos con los ponentes sobre el empleo verde inclusivo, y contaremos, como viene siendo tradición en los diálogos corresponsables, y faltaría más en este, con la traducción simultánea a la lengua de signos, gracias a Signar, para lograr también que sea un evento inclusivo y sostenible. También, como sabéis, el hashtag es diálogos Curroja, a través de las cuentas de Twitter de corresponsables, de mía, de todos los ponentes, Cruz Roja, así que animaros muchísimo a interactuar. Contábamos con casi 200 inscritos, todo un récord con todos los webinars que se están celebrando estos días. Y sin más, pues doy paso a Maika Sánchez, como decía de Cruz Roja, para que nos explique qué es lo que está haciendo la organización en esta materia, y que también pues acabe de dar paso a los ponentes y generar esta reflexión que se nos antoja muy interesante, muy necesaria en estos momentos. Así que muchísimas gracias a todos y adelante, Maika. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a las más de 200 personas que se han inscrito interesadas en esto, y ya vemos que además va creciendo y hay casi 110 personas que nos están escuchando, con lo cual es toda una responsabilidad. Bueno, agradecer desde luego a Corresponsables este diálogo conjunto que estamos organizando, porque desde luego no puede ser más pertinente en un momento en el que todo el mundo habla, todo lo que se dice y se comenta cuando enciendes los medios es todo esto de la transformación digital, la transformación ecológica, todo eso de los fondos de recuperación, y eso que tiene que ver con el día a día y con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Con este nombre que hemos puesto aquí de empleo verde inclusivo. Nosotros llevamos dentro de Cruz Roja Española, en el área de empleo, llevamos trabajando casi 20 años en este tema, porque somos de los convencidos como institución de trabajar la inserción laboral de las personas que lo tienen más difícil en la sociedad es uno de los instrumentos principales y fundamentales de su integración social y de lucha contra la pobreza, y de acceder y la posibilidad de acceder a un empleo decente, como
ya se dice en la Agenda 2030 también es una de las claves, ¿no? Antes comentábamos cuando lo estábamos preparando, ¿no?, que por fin todo el tema de la sostenibilidad empieza a tener peso y está dentro de las estrategias generales. Nosotros diríamos que por fin el concepto inclusivo entra con fuerza en las políticas generales y entra con fuerza también en todo lo que es el desarrollo económico, el impulso de la economía cuando se habla, ¿no? Si nos damos cuenta ahora, en los fondos de recuperación hay 4 ejes donde se habla de la España verde y digital, pero también se habla de sin brechas de género, cohesionada e inclusiva. Y es aquí donde nosotros nos sentimos interpelados en lo de inclusiva, porque, bueno, lo que probablemente, o eso es lo que deseamos, no sé si será cierto o no, pero al menos es lo que deseamos, que por fin también los temas de inclusión sociolaboral, de inclusión de quien lo tiene más complicado en el mercado de trabajo, también sea una prioridad para las personas y para las empresas que están generando empleo. Simplemente 3 datos para que quien nos está escuchando conozcáis. Nosotros a lo largo de estos 20 años hemos trabajado con más de 800.000 personas, con lo cual, bueno, algo sabemos de esto que se habla de la desigualdad y esto de que se habla de la precariedad laboral y de los desafíos que el mercado laboral tiene. Esas 800.000 personas con las que hemos trabajado a lo largo de estos años, nos hemos encontrado que tienen, es verdad, bajas tasas de empleo, altas tasas de desempleo en este país que afectan principalmente a unos grupos determinados, que son los jóvenes, principalmente con baja cualificación, pero no solo en el caso de los jóvenes, con casi 20 puntos por encima que la población desempleada en general. Si nos acercamos y miramos desde una perspectiva de género, las mujeres, la diferencia entre mujeres y hombres es de 4 puntos y además se le añaden situaciones de mayor vulnerabilidad, como pasa con las mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres víctimas de trata o monomarentales o mayores de 50 años, se le van sumando elementos de desigualdad. Nosotros tenemos, desde luego, una certeza, o que quisiéramos tener la certeza que el compromiso que se está adquiriendo ahora del impulso de todo lo que es la economía verde, la economía digital, la economía del cuidado, también impacte, además de en nuestro desarrollo económico y en nuestra mejora del país, en que de verdad, como se suele decir, que no deje a nadie atrás. Porque dejar a gente atrás en el fondo es abrir todavía mucho más las brechas de la desigualdad. Creemos que todo el desarrollo económico y todos los fondos de recuperación pueden ser un impulso. Es de las primeras veces en los 20 años que llevamos trabajando en esto de la inserción laboral que se está compasado en lo que es el impulso de la economía en el país de una manera sólida y con recursos, como se dice entre los expertos, recursos públicos y privados para que sea efectivo, ¿no? Pero esto de lo de inclusivo, si nos centramos en lo del empleo verde inclusivo, como decía antes, de las 800.000 personas, en los últimos 5 años han sido casi más de 300.000, 380.000, y nos han ayudado más de 40.000 empresas a conseguir que más de 115.000 personas consigan una oportunidad laboral. Con lo cual, de lo que hablamos es posible. Es decir, es posible que haya empresas que se comprometan con el empleo inclusivo, y lo que invitamos, incentivaremos y promoveremos es que también en esto que se llama empleo verde, también se promuevan políticas de responsabilidad social y políticas de recursos humanos donde tengan en cuenta a las personas en el mercado laboral que lo tienen más complicado. ¿Cómo hemos ido haciendo ese trabajo para conseguirlo? Por supuesto, con el compromiso de las empresas, porque nos han ido ayudando a conocer cómo es ese mercado laboral. Hace poco en un webinar también el director de la OIT nos decía que una de las claves más importantes es poder informar y orientar adecuadamente y que la información llegue a quien lo tiene más difícil, sobre todos los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo, para que puedan ir tomando decisiones. Algo que para nosotros puede ser muy obvio porque estamos
pues todos los días metidos en el mercado laboral con todas las empresas, compartiendo como estamos haciendo hoy. Para nosotros uno de los elementos esenciales es poder orientar e informar de manera adecuada a las personas para que conozcan qué piden las empresas, cuáles son los requerimientos, cuáles son esas competencias blandas que se necesita tener para que cuando vayas a una entrevista de trabajo tengas más posibilidades de conseguir esa oportunidad laboral. Acompañadas en esos procesos de transición muchas veces, de transición entre empleos muy precarios que siguen existiendo, que es uno de los desafíos de nuestro mercado de trabajo, o de esa alta temporalidad a veces que hace que entren y salgan permanentemente, o la rotación que tienen. Entonces esperamos que estos empleos verdes que se vayan a generar o que se vayan a impulsar sean inclusivos en ese sentido también, que sea un empleo de calidad que permita de verdad tener empleos decentes que les permita vivir y que las brechas de desigualdad se reduzcan y las brechas de pobreza. ¿Qué más cosas, qué más actividades hemos hecho donde nosotros nos ponemos al lado de las empresas y de las personas en reducir la brecha digital? Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la brecha digital que teníamos o que tenemos es tremenda, que lo que se ha hecho ha sido una aceleración en todo lo que son las competencias digitales básicas que hemos necesitado para pasar esa entrevista de trabajo que antes lo hacíamos en presencial, o para poder presentar nuestro currículum a través de un portal que nos ha permitido poder acceder, o poder tramitar nuestra prestación por desempleo o por nuestro ERTE cuando hemos tenido que hacerlo ahora en este tiempo. Otro de los aspectos que hemos estado trabajando a lo largo de todos estos años y que también es importante es todo lo que ha tenido que ver con la capacitación y la adaptación de conocimientos. Para muchas personas que se quedaron fuera en el contexto anterior de crisis, que no han recuperado muchas de ellas, que hemos trabajado temas de recualificación, que ha permitido adquirir nuevas competencias o adaptar las que tenían, con lo cual han podido ser más competitivos en las ofertas que las empresas dan. Y hay otro elemento que es acercarles a esos requerimientos que cada vez más las empresas son más exigentes. ¿Qué queremos con este espacio de diálogo? Lo que queremos es conocer, esto es en la parte inclusiva, ¿no? En el concepto inclusivo. Y lo que queremos es conocer estos que nos dedicamos a mejorar la empleabilidad, a acompañar a las personas para que se sitúen en las mejores condiciones para poder conseguir esas oportunidades laborales. ¿De qué va a ir este empleo verde? ¿De qué va? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué hace referencia cuando se habla de esa transformación ecológica que va a estar de manera transversal en todos los empleos y en toda nuestra sociedad? Y conocer de primera mano, desde luego, con tres grandes empresas que llevan tiempo en esto y que con los que colaboramos, como es Ferrovial, Acciona o Iberdrola en este tema, y que nos cuenten cómo ven todo eso, ¿no? Cómo ven cómo combinar ese empleo verde, cómo impulsarlo y cómo trabajar con ello. Nosotros, una de las claves de todo el trabajo de empleo que hemos hecho desde Cruz Roja es la colaboración con las empresas, porque, quiero decir, nosotros en las empresas, como decimos, no somos nadie, porque sois los que conocéis el mercado de trabajo de primera persona y las que generáis el empleo. Y por eso es muy importante ir de la mano para que podamos acompañar adecuadamente a la gente que quiere tener esa oportunidad laboral y que está dispuesta a formarse, a mejorar, a avanzar y a adquirir todo lo que sea necesario para que de manera autónoma puedan vivir dignamente y puedan tener un empleo y que no necesiten ningún tipo de ayuda, porque en general las personas queremos vivir de nuestro salario y de nuestro trabajo para poder ser autónomas y poder desarrollar. Principalmente esto es lo que queremos contaros de Cruz Roja. Luego en las preguntas, si queréis, podemos seguir comentando, ¿no? Entonces, bueno, como aquí tenemos a tres personas que saben muchísimo y que nos van a dar muchísimas claves y nos van a poder orientar bien qué es eso del empleo verde, de qué se habla cuando hablamos de la transición ecológica de la que se habla, pues les hemos pedido a los tres que nos cuenten, que nos hagan una breve presentación de su grupo, en qué consiste, a qué se dedican en todo lo que está vinculado con esto del empleo verde, y que nos cuenten
qué políticas de recursos humanos tienen o dentro del área de responsabilidad social vinculadas a la inserción laboral de las personas que lo tienen más difíciles en el mercado de trabajo. Así que cuando queráis, Valentín, si quieres, empezamos por ti y cuéntanos cómo ves todo esto del empleo verde inclusivo. Pues lo veo muy bien. ¿Cómo lo voy a ver? Muy bien. Lo primero que quiero es daros las gracias por invitarnos a compartir con vosotros estas expectativas respecto del empleo verde. Podría hablar de lo que hacemos en Ferrovial. En Ferrovial, pero yo creo que hay algo que me gustaría compartir con vosotros y con la audiencia que trasciende con mucho lo que estamos haciendo en Ferrovial, y es una iniciativa que estamos apoyando y liderando desde el Grupo Español para el Crecimiento Verde. El Grupo Español para el Crecimiento Verde es una asociación empresarial que aglutina unas 60 empresas actualmente. Buena parte de ellas son empresas del IBEX 35, pero también hay pymes y micropymes. Y estas empresas tienen una vocación común, que es apostar por eso que llamamos la economía verde. La economía verde es la base de la generación de los empleos verdes. Y pensamos que la economía verde es necesaria para nuestro país y para Europa y para otros países también, porque pensamos que es una fuente de oportunidades que puede generar un empleo de calidad, un empleo decente a medio y a largo plazo. Por tanto, es un interés para las empresas que estamos dentro del grupo, que representamos a las empresas más avanzadas en economía verde. Iberdrola, Acciona son líderes muy destacados del grupo de crecimiento verde y de hecho están ambas en la junta directiva del grupo. Pero creemos que esto es ampliamente se puede extender ampliamente a otras realidades económicas, también a otras empresas y a otros países. Por tanto, si os parece, si me permitís, más que hablar de Ferrovial, yo creo que esa información la podéis encontrar en la web, además, las cosas que hacemos en materia de inclusión, en materia de empleo verde, etcétera. Me voy a referir a esta iniciativa en la que estamos trabajando ahora, que llamamos Plataforma Nacional para el Empleo Verde. ¿Qué es la Plataforma Nacional para el Empleo Verde? Primero, vamos a situarla un poco en contexto en estos 8 minutos que voy a invertir de tiempo. En España estamos abordando, como en otros países, anticipando una crisis económica sin precedentes producida por la pandemia de la COVID, en donde vamos a generar, a corto plazo, tenemos el riesgo de generar desempleo en amplios sectores de la actividad económica. Esto, en países como España, se suma a crisis anteriores que han venido casi seguidas, como la crisis de 2009-2010, en donde se perdieron una inmensa cantidad de empleos en sectores como la construcción o los servicios como consecuencia de la crisis de las subprimes. Además, tenemos un proceso de transición ambiental, de transición energética, que se está acelerando mucho, particularmente en Europa, en donde hay este proceso de transición energética, este cambio de tipo de energía, de mix energético, está produciendo que sectores que antes generaban mucho empleo, como el sector de la minería del carbón, por ejemplo, vayan desapareciendo paulatinamente y, por tanto, vayan dejando desempleados por el camino. La expectativa respecto de estos procesos de transición energética es que se genere una transición que llamamos justa, es decir, que no se quede nadie por el camino, sino que estos empleos que se están perdiendo en sectores como la minería se regeneren en otros sectores distintos que tienen casi siempre que ver con la economía verde. Además, esto es la parte de los riesgos, digamos, ¿no? Las crisis, la transición energética, están generando a muy corto plazo desempleo en amplios sectores. Pero al mismo tiempo tenemos grandes oportunidades. En Europa tenemos una iniciativa de financiación pública extraordinaria que llamamos los fondos Next Generation, los fondos de recuperación de la COVID, que, por ejemplo, en España van a alcanzar en el entorno de los 140.000 millones de euros de inversión pública. ¿Para qué? Pues no solo para recuperar la economía europea en la post-pandemia, después de la crisis, sino también para transformar los modelos económicos, acelerar la transformación de los modelos económicos de Europa hacia una economía más verde, más resiliente, más sostenible en el tiempo. Y ojo, esto es muy importante, Maika, con capacidad para generar empleo estable, empleo decente en el ámbito de la economía verde. Porque nosotros vemos, y ya este es el primer mensaje, que el empleo verde necesariamente tiene que ser empleo decente, es decir, empleo de calidad, empleo de largo plazo,
y empleo con un alto nivel de cualificación y de formación. Esto es lo que nosotros entendemos como empleo verde. Y ahora pondré algún ejemplo de esto. En los procesos, como decíamos hace un momento, de transición justa, la expectativa es que en este proceso en el que vamos a recibir esta financiación extraordinaria podamos acelerar esta transición de sectores como la minería del carbón hacia nuevos empleos y nuevos sectores económicos de más cualificación, de más largo plazo, más apalancados en la economía verde. Los fondos de Next Generation de la Unión Europea nos van a permitir acelerar todo este proceso. Esta cantidad ingente de dinero nos va a permitir transformar más rápidamente nuestra economía. Las empresas estamos trabajando desde hace algún tiempo colaborando, a veces colaborando con nuestros competidores incluso, en preparar grandes proyectos de carácter masivo que sean proyectos estratégicos para el país para utilizar estos fondos que van a venir de la Comisión Europea y para transformar nuestros modelos económicos. Esto lo venimos haciendo en los últimos meses. Grandes empresas, pero también pymes e incluso micropymes, trabajando conjuntamente para generar estos nuevos empleos y estas nuevas actividades económicas que tienen que ver con la digitalización y con la economía verde fundamentalmente. Las empresas tenemos las capacidades tecnológicas, tenemos el conocimiento y tenemos incluso el músculo financiero para apoyar estos proyectos transformadores. Pero empezamos a percibir algunos problemas, algunos riesgos, algunas barreras. Y uno de los más importantes, que es lo que nos venimos preguntando ahora, es si, siendo como somos capaces de arrancar esos proyectos, que se van a arrancar todos al mismo tiempo y a muy corto plazo, no nos vamos a encontrar con una falta de trabajadores cualificados para abordar estos nuevos empleos, porque muchos son nuevos empleos que no existían en el mercado o que son sustancialmente distintos de los que había en el mercado. Por ejemplo, durante la crisis del 2009-2010 en España generamos casi 2 millones de desempleados. Muchos de ellos, lamentablemente, se han convertido en desempleados de larga duración en el sector de la construcción. Un sector de la construcción que en España en el 2009-2010 estaba dedicado fundamentalmente a construir nuevos edificios. Con la financiación extraordinaria que vamos a recibir de la Comisión Europea, una de las cuestiones que se plantean es avanzar en eso que se llama renovación urbana, la renovación de edificios con criterios de habitabilidad y de eficiencia energética. Los trabajadores que tenemos ahora mismo en situación de desempleo del sector de la construcción tienen capacidades que sirven para este nuevo sector de la rehabilitación de edificios, pero necesitan una formación y una adquisición de nuevas competencias para poder trabajar no ya en edificios nuevos, sino edificios existentes, que tienen otras soluciones constructivas. En vez de poner ladrillos, a lo mejor ahora lo que hay que hacer es instalar fachadas ventiladas o poner prefabricados de hormigón. Y todo esto requiere una nueva capacitación. Esto es lo que nos preocupa. Si tendremos trabajadores suficientes para abordar en corto plazo todos estos proyectos con distintas capacitaciones. ¿Qué es lo que se nos ha ocurrido en esta iniciativa de la Plataforma de Empleo Verde? Bueno, pues lo que se nos ha ocurrido es, ante esta situación, desarrollar un mecanismo, unas herramientas que permitan colocar a estas personas que están en situación de desempleo, ya muchas en situación de marginación social, formarlas adecuadamente, pero formarlas muy ad hoc en los proyectos que sabemos que van a existir y con las capacidades y competencias que necesitamos a corto plazo para abordar estos proyectos de transformación y de economía verde. La Plataforma de Empleo Verde, de hecho, tiene dos objetivos fundamentales, que es recuperar empleo con criterios inclusivos, pero recuperarlo en eso que llamamos la economía verde, y superar la brecha digital que tienen muchos trabajadores en situación de exclusión y en situación de desempleo. Para ello, la plataforma está estructurada con 3 líneas de trabajo fundamentalmente. La primera es funcionar verdaderamente como una agencia de colocación a escala masiva. Es decir, una agencia que pone en contacto los trabajadores que están en situación de desempleo con las empresas que estamos involucradas en estos grandes proyectos transformadores a muy corto plazo, en estos grandes proyectos de economía verde. Segundo, ayudar a aquellas empresas que no tienen por su tamaño las capacidades como para reclutar personal, hacer procesos de selección, hacer como una asistencia técnica que permita a estas empresas abordar ese reto también en un espacio de tiempo pequeño y sin un elevado coste. Y tercero, muy importante, formar, eso que en inglés se llama reskilling, ¿no? Formar, cambiar las competencias, adaptar las competencias de esas personas que están en situación de desempleo para que puedan introducirse en estos nuevos tipos de empleo que derivan de la economía verde. Y que, como decía en el ejemplo de la construcción, no necesariamente son los mismos de los que existían antes de esta nueva transformación, ¿no?
¿Cuáles son los principales objetivos, por tanto? Primero, generar empleo decente a partir de trabajadores que están ahora mismo en situación de desempleo y algunos de ellos en situación de desempleo de larga duración y algunos de ellos en situación de exclusión social ya. Mejorar la capacitación de estos trabajadores, superar la brecha digital de estos trabajadores mediante procesos de formación muy ad hoc, muy específicos y muy dirigidos a las necesidades de las empresas y de estos proyectos. La situación actual de esta plataforma es que la plataforma está ahora mismo liderada, es un buen ejemplo de colaboración público-privada. La plataforma está liderada por 4 entidades. El Grupo Español de Crecimiento Verde, que no es el grupo como tal, sino todas las empresas que están detrás del grupo, que están participando en estos grandes proyectos transformadores y que lideran la economía verde en nuestro país. La Universidad Politécnica de Madrid, a través del Instituto de Tecnología para el Desarrollo Humano, que se va a encargar de articular todos los procesos de formación, estos procesos sofisticados y masivos de formación que necesitamos. Ingeus, que es una organización privada multinacional que tiene ya detrás, en su background, en su currículum, tiene detrás ya la integración con criterios de inclusión de trabajadores, de centenares de miles de trabajadores en varios países a escala global. Y la Fundación Ecología y Desarrollo, que muchos de vosotros conocéis también. Además, lo que vamos a contar es con la participación, con el liderazgo de las administraciones públicas, sobre todo de aquellos ministerios que tienen un protagonismo especial en estos procesos de transformación. El Ministerio de Transición Ecológica, por un lado, el Ministerio de Trabajo y el Servicio de Empleo, por otro, evidentemente, y luego, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia e Innovación. Evidentemente, es un reto importante generar esta plataforma. Tecnológicamente no va a ser un reto porque tenemos ya la estructura, las capacidades y los mecanismos para hacerlo, pero sí va a ser un excelente ejemplo de cómo podemos trabajar conjuntamente el sector privado, la universidad y la academia, una universidad pública además de referencia en España como la Universidad Politécnica de Madrid, y las administraciones públicas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de transformar la economía y generar de forma masiva empleo verde. Por último, solo quiero recordar, y esto os invito a que echéis un vistazo a toda la audiencia a esta iniciativa, que este proyecto, el proyecto de la plataforma de empleo verde, no es ni más ni menos que, digamos, un spin-off, una iniciativa que procede de una plataforma mucho más amplia, colaborativa, en donde estamos reuniendo a todos los agentes, grupos de interés que tienen algo que decir en cómo va a ser el mundo después de la pandemia, de la COVID, y que llamamos el día después. Yo os invito a que echéis un vistazo a eldiadespues.org. Cruz Roja ha participado ahí ya en varios foros de esta plataforma. En esta plataforma, entre el sector público y el sector privado, es donde se están, y las organizaciones civiles, es donde se está gestando la España que queremos después de la pandemia. Y de aquí sale esta idea, esta iniciativa de la Plataforma de Empleo Verde, que, como digo, pues ha tenido todo el apoyo de la administración pública y que estamos ahora estructurando y dando los pasos lo más rápido posible. ¿Para qué? Para estar preparados para cuando llegue la financiación y empecemos a articular estos proyectos transformadores verdes, poder generar empleo verde. Y vuelvo al principio, con esto termino. ¿Qué es empleo verde? Apalancado en la economía verde, pero para nosotros lo más importante es que el empleo verde tiene que ser un empleo inclusivo, decente, sostenible en el tiempo y sobre todo con niveles de cualificación y de formación mayores que los que hemos tenido tradicionalmente en otros sectores económicos que no podemos considerar verdes. Yo creo que el hecho de que el sector privado y el público nos hayamos aliado para avanzar en esto es una excelente noticia, Maika, y ya solo esperamos a la financiación extraordinaria de la Comisión Europea para poder hacerlo tangible y ponerlo en marcha. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Valentín, muchísimas gracias por tu claridad en la exposición y por las iniciativas que has contado. Tenemos también a Gonzalo, que nos contará también, igual que a Gonzalo Sáenz de Viera de Iberdrola, para que nos cuente también, que además yo creo que también forman parte de este Grupo Español de Crecimiento Verde que nos ha contado, para que desde su posición nos cuente cómo ve también todo esto, ¿no? Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarnos. Yo quería compartir con vosotros 5 mensajes. El primero es que la lucha contra el cambio climático y en particular la transición energética es una fuente de generación de empleo.
El cambio climático es una realidad, está afectando a todos los países, a todos los sectores. España ya sabemos que es uno de los más afectados y no hay que olvidar que tiene un componente ético fundamental. Los países y los sectores más desarrollados han provocado el problema y los países menos avanzados tienen menos capacidad de adaptación y lo van a sufrir más. Y también los colectivos más vulnerables de los países desarrollados. Sabemos que el problema del cambio climático está relacionado con el modelo energético actual basado en fósiles. Este modelo provoca el cambio climático y la contaminación del aire, que también está provocando pues, muertes y grandes costes económicos. Y lo que tenemos que hacer es sustituir estos combustibles fósiles por energías renovables en todos los sectores. La buena noticia es que hay una revolución tecnológica de las energías limpias. O sea, en la anterior crisis, hace 12 años, cuando se decidió los fondos de recuperación, cuando se quería apostar por lo verde, era sacrificando competitividad. Pues ahora es al revés. Las energías limpias, las renovables, el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde, la bomba de calor, van a ser más competitivas. Y por tanto, la apuesta por lo verde va a ser un factor de competitividad y de generación de empleo de futuro. Esto es muy importante. O sea, la OIT ya lo ha dicho, que se van a generar 18 millones de puestos de trabajo por un sistema energético alineado con París. Es verdad que hay regiones y sectores que se van a ver afectados negativamente, por tanto son esenciales las políticas de transición justa, pero la idea es que vamos a cambiar un modelo económico basado en el gasto y la importación de combustibles por un modelo autóctono basado en la inversión. Y esa inversión va a generar mucho empleo. Segundo mensaje. España está inicialmente bien posicionada para aprovechar estas oportunidades. ¿Por qué? Porque vamos a un sistema de producción renovable. Antes lo importante, siempre nos quejábamos de que no teníamos petróleo. Pues ahora lo que tenemos es la oportunidad de generar nuestra propia energía, mucho más respetuosa con el medio ambiente y más económica. Entonces, vamos a tener una energía más barata que nuestros vecinos comunitarios, porque tenemos más renovables, y, esto es muy importante, tenemos empresas muy bien posicionadas para aprovechar estas oportunidades industriales. Empresas energéticas, empresas de construcción, como decía Valentín, empresas de gestión de aguas, empresas de economía circular. Ahora bien, el mensaje que quiero transmitir es que hay una competencia global por aprovechar estas oportunidades. Entonces, estamos bien posicionados, pero o aprovechamos claramente por estas industrias o no obtendremos las oportunidades de empleo. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, lo importante es hacerte con el empleo y el valor añadido de toda la cadena de suministro. Si simplemente instalamos fotovoltaicas o eólica que compramos de otros países, no se generará empleo en nuestro país. Tercer mensaje. O sea, esto es muy importante. Estamos ante una revolución industrial. Nosotros perdimos anteriores revoluciones industriales. Ante esta estamos bien posicionados, pero en toda revolución industrial hay ganadores y perdedores. Y ojo, queremos o tenemos la oportunidad de estar entre los ganadores, pero eso requieren políticas decididas, políticas de formación profesional, luego hablaremos, políticas industriales, políticas para aprovecharlas. Tercer mensaje, los fondos de recuperación son una oportunidad única, son los más grandes de la historia y aquí, ojo, parece que está bastante alineado, pero nuestra posición, yo creo que como grupo, pero claramente como Iberdrola, es que tenemos que apostar por proyectos que tengan sentido ambiental y sentido económico. Tenemos que apostar por proyectos que generen inversiones y empleo ya, pero que sean empleos e inversiones de futuro. Que no sean empleos que desaparezcan una vez se retiren los apoyos económicos. Y esto es un riesgo que, aunque está bien orientado, luego sabemos que puede haber tentaciones a generar empleo a corto plazo que no sea empleo de largo plazo. Cuarto mensaje, yo voy a decir un poco de Iberdrola. Pues Iberdrola sí que estamos invirtiendo muchísimo. Pensamos que podemos ser un vector de crecimiento y empleo. Estamos planificando inversiones de 10.000 millones de euros al año.
en el primer trimestre de este año hemos generado inversiones de 2.500 millones de euros. Es un récord para nosotros, porque realmente hay que hacer mucho, y lo decía Valentín, los próximos 3 años va a haber inversiones ingentes. Nosotros tenemos un compromiso de 20.000 nuevas contrataciones para 2025 y vamos a generar, pensamos en toda nuestra cadena de valor, 400.000 puestos de trabajo antes de 2025. Y el último mensaje es el tema del empleo inclusivo. Yo estoy con Valentín, necesitamos empleo. Para nosotros es muy importante, por supuesto, empleo inclusivo, pero que sea empleo de futuro. Empleo de futuro. Y nosotros pensamos que el empleo verde, el empleo de la acción climática, es un empleo de futuro. Y por mencionar, tenemos pues unos programas de responsabilidad social en todo lo que se refiere a diferentes o a personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad social. A mí hay un programa que me gusta mucho, es un programa pequeñito, un proyecto educativo que hacemos junto con la Fundación Tomillo. Es un proyecto que ya tiene años, pero que es de mejora de empleabilidad, inclusión social de jóvenes en riesgos de exclusión, centrado en la oportunidad de mejora de la eficiencia energética en hogares de situación de vulnerabilidad. O sea, es un ejemplo de lo que puede ser a futuro las oportunidades. Nos preguntabais, ¿cuáles son los sectores de futuro? La eficiencia energética, las bombas de calor, las renovables, las redes eléctricas, la movilidad. Tenemos que cambiar totalmente nuestro modelo de movilidad. Y ese modelo de movilidad es una oportunidad, pero también un riesgo, porque tenemos una industria automovilística centrada en los motores de combustión. Y el futuro no son los motores de combustión, sino que son los vehículos limpios y sobre todo los vehículos eléctricos. Esos son los 5 mensajes que quería compartir esta tarde con vosotros y luego puedo resolver las dudas que tengáis en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas preguntas ya me surgen hasta a mí de Valentín y de Gonzalo de lo que habéis dicho, que seguramente os queremos preguntar. Y como me está diciendo Jorge y Marcos, hay muchas preguntas que ya están surgiendo y que tenemos ahí consultadas. Pero Isabel Garro, que viene también de Acciona, seguro que nos da una visión complementaria o que reforzará seguro algunas de las propuestas y de los comentarios y acciones que estáis planteando. Así que Isabel, cuando quieras. Muchas gracias, Maika. Muchísimas gracias a Marcos, corresponsables, a Cruz Roja por la oportunidad de estar hoy aquí y a mis colegas Gonzalo y Valentín por encontrarnos, yo creo que durante muchísimos años, como casi los pepitos grillos de la sostenibilidad, porque ya se nos va viendo a todas las canas y es un gusto, y lo decíamos antes, ¿no? Es un gusto que algo que te has creído y has creído toda la vida que iba a llegar y que iba a suponer una transformación brutal, ¿no? a la forma en la que entendemos el mundo, por fin ha llegado, y además que seamos capaces de ser testigos de la transformación, y no solo testigos, sino casi inventores o personas que participan, ¿no? de esa transformación. Ya han salido muchas cosas, ¿no? de lo que ha comentado Gonzalo, de lo que ha comentado Valentín. Quizá yo sí que me voy a centrar en lo que se está haciendo en Acciona, en parte porque como soy relativamente nueva en la compañía, todavía tengo muchas ganas de contar todo lo que se está haciendo. Y por otro lado, porque creo que ya la confluencia entre lo que es la sostenibilidad y lo que es el negocio en esta compañía está totalmente imbricado, con lo cual hablar de sostenibilidad es hablar de una compañía como Acciona, ¿no? Nosotros estamos justo en el lanzamiento de una cosa que se llama el Plan Director de Sostenibilidad, que es el plan que va a dirigir nuestras acciones en los próximos 5 años, ¿no? Este plan, yo creo que las bases no cambian con respecto a los años anteriores, es decir, nos basamos, como siempre, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que tenemos que recordar a todos los oyentes que son los objetivos que las Naciones Unidas lanzaron en el año 2015 y que contienen, en resumen, los grandes retos de la humanidad para los próximos, hasta el año 2030, los
próximos casi 10 años. Y esta base, que es común en nuestro caso, en el caso de una empresa como Acciona, es clave, dado que tenemos identificado por una revista de reconocido prestigio que casi el 72% de las metas, de las 169 metas de la Agenda 2030, están vinculadas de una manera directa o indirecta a las infraestructuras. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una responsabilidad enorme como organización empresarial, como trabajadores y casi como personas, padres y como nos queramos mirar, ¿no? En Acciona lo que hemos visto es que, bueno, en los últimos 30 años hemos estado desarrollando soluciones sostenibles. Siempre hablamos de que somos una compañía que hace business as unusual, es decir, negocios de una manera diferente, y que nuestro objeto social, que está alineado con nuestro propósito, es realmente resolver los retos y las necesidades que tiene la sociedad hoy en día. Y los retos están clarísimos, como comentaban Gonzalo y Valentín, están clarísimos que ahora mismo se centran y se enfocan en los temas de descarbonización y en el cambio climático, ¿no? O sea, como misión la descarbonización y el cambio climático como reto. Cuando nos bajamos a hablar de empleo, de cómo vamos a enfrentar este cambio, ¿no? Como compañía que tiene una gran responsabilidad tanto por su sector de actividad como por las personas que emplea, como por el grado de incidencia de nuestras actividades en el día a día de las personas. Estamos hablando de que, bueno, pues en un asentamiento urbano tenemos 5 grandes elementos, ¿no? Es, por un lado, el agua, necesitamos tener agua para sobrevivir; por otro lado, necesitamos transporte; por otro lado, necesitamos infraestructuras; por otro lado, perdonad, voy a beber agua, si no, me voy a ahogar. ¿Veis? Necesitamos agua, fundamental para la supervivencia humana. Decía agua, energía, transporte, y por otro lado necesitamos gestionar todos los residuos y las cadenas de residuos que se producen en esos procesos, ¿no? Luego, si analizamos las operaciones de cualquier asentamiento urbano en el que Acciona, pero cuando hablo Acciona, hablo Ferrovial, hablo de Iberdrola, cualquiera de nosotros tenemos que actuar, está claro que tenemos que hacer esa visión holística, y que cuando hablamos de esa transformación y de la transformación hacia lo verde, no estamos solo pensando en energía, ¿no? Estamos pensando en cómo hacemos que la gestión de ese agua se haga en una clave verde, es decir, que ese agua que nos llega hasta nuestro grifo, cómo hacemos que no tenga impactos negativos en el medio ambiente, cómo hacemos que esa energía llegue de una manera limpia, cómo hacemos que el transporte en esa ciudad, en ese asentamiento urbano, no genere ningún impacto negativo también en el medio ambiente, etcétera, 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 y que los residuos de todo eso prácticamente sean nulos, ¿no? Y si pudiera llegar a ser nulo sería perfecto. Y lo más interesante, ¿no?, lo más apasionante para la gente que nos dedicamos a la sostenibilidad, es que esto es todavía un reto. O sea, muchas de las cosas que tenemos que afrontar no tenemos la solución hoy en día, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de empleo y hablamos de cuántas cosas vamos a tener que hacer para inventarnos este mundo del futuro, estas nuevas coordenadas que queremos definir, un planeta verde, necesitamos manos y muchísimas manos para conseguir realizar esto. Un estudio en la OIT se decía ya en el año 2019 que los empleos verdes van a emplear prácticamente 5 veces más mano de obra que los empleos marrones, ¿no? Los empleos que sí que contaminan. Por tanto, si vamos a multiplicar por 5 la cantidad de personas que necesitamos, como decían mis compañeros, vamos a necesitar primero que estén formados, que estén en el lugar adecuado, que tengan ganas de estar ahí, y que además luego reconozcamos su trabajo, su valía, su talento y su conocimiento de la manera adecuada. En ese sentido, pues desde Acciona estamos planteando un enfoque que llamamos el enfoque regenerativo, que es hasta ahora, los que tenemos ya canas en el mundo de la sostenibilidad, hemos estado siempre hablando de responsabilidad, vamos a medir lo que hacemos, vamos a medir los impactos, etcétera, etcétera, que estaban muy bien. Luego la resiliencia, a partir de ahí de medir todo, oye, pues ahora vamos a localizarlo. Realmente, claro, es verdad que no es lo mismo la necesidad de agua en Arabia Saudí que en España, no es lo mismo la creación de empleo en un pueblo en Albacete que en Madrid, no es lo mismo, ¿no? Tenemos que aterrizar los discursos en el terreno. Y el último elemento que nosotros estamos hablando y que desde Acciona va a ser el que nos mueva los próximos 5 años es la regeneración. Es decir, cada operación, cada proyecto, cada puente, cada aerogenerador,
cada operación que realizamos, cada proyecto, queremos desarrollarlo con una clave de generación de impacto positivo. Eso significa que tanto en las personas, que son los 4 pilares, las personas que tenemos en estos procesos, en estos asentamientos urbanos trabajando, vamos a tener que ponerlos en el centro. Significa en segunda instancia que en el planeta vamos a tener que generar un impacto positivo, es decir, a nosotros ya no nos vale con el ser neutros en carbono, sino que tenemos que ir a un impacto positivo, o sea, captación y reducir el efecto negativo que hemos generado en los últimos años. Luego, además, que tenemos que ser capaces de integrar todo esto en la compañía de manera que no sea diferenciable lo que es una operación de empresa de una operación sostenible. En ese sentido, por ejemplo, hemos integrado la dirección económica financiera con la dirección de sostenibilidad. Y el último elemento sería el liderazgo, ¿no? Está claro que va a haber que tomar decisiones que no van a ser fáciles y tenemos que mostrar pues el camino a seguir y que queremos seguir siendo pioneros en esta carrera. Por cerrar un poco mi introducción, yo creo que esto me gusta mucho que lo dice José Luis Blasco, ¿no? El mundo se divide en 2 tipos de personas. Los que creen que en 2050 vamos a ser neutros en carbono y los que creen que no lo vamos a ser, ¿no? Entonces yo me los imagino a los 2 en 2 grupos separados en una sala, ¿no? Unos que dicen, ni de suerte. Además, normalmente serían para todos nuestros compañeros desde Latinoamérica que nos escuchan, probablemente los españoles nos pondríamos en el lado de, no, eso no se consigue ni de suerte. Y luego los que creen que sí que lo vamos a conseguir. Y lo importante, yo creo, en este ejercicio es que como personas, como individuos, nos situemos en ese lado, en esos 2 lados de la mesa y veamos si creemos que no lo vamos a conseguir, qué va a pasar y dónde vamos a estar nosotros en ese momento. Y si creemos que lo vamos a conseguir, dónde vamos a estar, qué necesitamos para estar en ese lado de la mesa que ya es carbon neutral, o sea, neutro en carbono. Cómo voy a tener que formarme, dónde voy a tener que estar, con quién voy a tener que hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí de la mano de, bueno, desde luego de Cruz Roja y de muchos colaboradores y de empresas como las que estamos hoy aquí, creemos que podemos llegar a una solución que ofrezca un balance mucho más positivo para todos y con una mayor igualdad en el desarrollo de las actividades que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Muchas gracias, Isabel, por tu intervención. Bueno, yo creo que nos han puesto una foto general, ¿no? Tenemos ahí como 20 comentarios en el chat, con lo cual eso ya implica todo lo que ha movido a la gente que nos está escuchando. Yo os lanzaría a cualquiera de los 3 un par de preguntas, así por empezar, para dejar... Y esto, los 3 habéis coincidido, las 3 personas que habéis intervenido, habéis coincidido en que claramente todo lo que, es decir, todo esto de la economía verde, todo lo que es la transformación ecológica, va a requerir, si se quiere mover, va a requerir personas para poder hacer todo eso que se quiere hacer, para ofrecer todos esos servicios, para transformar nuestras vidas en los diferentes ámbitos. Algunos decíais que para el 2025 ya teníais previsto 20.000 nuevas contrataciones y en vuestra cadena de valor casi 400.000 puestos, que decía Gonzalo, Isabel también, en las diferentes áreas. Compartimos que cuando nosotros oímos, o al menos desde Curroja, cuando nosotros oímos esto de los empleos decentes, los objetivos 2030, el plan, todo lo que es el pilar de derechos, de derechos sociales, la pregunta concreta es, perfecto, pero habéis dicho, algunos de vosotros, se van a generar empleos de alto nivel de cualificación. Claro, a ver esto cómo encaja, es cómo encaja la alta cualificación con muchas de las personas que están en procesos de exclusión o en procesos, como decíais, también parados de larga duración, que están desafiliados del mercado laboral, que personas que tengan 45 o 50 años, pero que todavía tienen muchos años por delante para poder trabajar. Cómo eso casa la alta cualificación con las tasas de desempleo que tiene nuestro país, aunque haya personas que necesiten, como decís, en la construcción recualificarse, como decía antes Valentín. Es decir, de qué empleos estamos hablando, de qué competencias se están requiriendo,
cuáles son esas competencias básicas o transversales que se van a requerir. Es decir, cuál es el perfil profesional del que estáis hablando, cuáles son, porque no habrá uno, por supuesto, porque dependerá. Pero qué es lo que, es decir, cuando vosotros decís 20.000 puestos de trabajo, 400.000, no sé cuánto, es decir, ¿quiénes son esa foto que tenéis en la cabeza? Es decir, decía Valentín con buen criterio, decir, todo esto queremos impulsar, todo esto queremos hacer, vamos a tener a la gente, vamos a tener a toda la gente que se necesita. Y entonces la pregunta sería, ¿y quién es esa gente que se necesita? ¿Qué perfil es? ¿Cuáles son las competencias que se van a requerir para poder hacerlo? Y ahí ya seguro que tenéis mucho que decir cada uno de vosotros tres. Así que cuando queráis. Empiezo yo, si os parece, por seguir el orden de antes. Bueno, yo diría lo primero, que hay una serie de competencias que son transversales y que van a ser, que necesariamente tenemos que trasladar fundamentalmente a los empleados de larga duración, que es uno de los objetivos claves de estas inversiones que se van a cometer ahora. Por ejemplo, yo diría que la más importante de estas formaciones transversales o competencias transversales es la digitalización, ¿no? Este es uno de los elementos claves, la digitalización. Entonces, esa es una competencia transversal. Luego, claro, la distinta tipología de los proyectos van a generar distintos perfiles y van a requerir, por tanto, distintas competencias específicas. Para mí, el éxito de esta plataforma o el potencial de esta plataforma está precisamente en procurar esas competencias específicas. Además de estas transversales, que habrá algunas, como digo, que serán necesarias, competencias específicas, porque esas son las que van a colocar directamente a la gente en el mercado laboral. Cuando hablemos de competencias específicas, de este reskilling, como se dice en inglés, ¿no? Como decimos en inglés, yo creo que el éxito va a residir en que nos aproximemos a los desempleados, a los trabajadores que están en situación de desempleo, a aquellos que tienen competencias ya adquiridas de sus trabajos anteriores que son más similares a los nuevos empleos. Estoy pensando en el ejemplo de la construcción, es más que obvio, ¿no? Bueno, pues no nos vamos a ir a gente que no tiene nada que ver con la construcción, no, nos vamos a los que tienen que ver con la construcción, pero les vamos a formar para este nuevo tipo de construcción, que ya no es poner ladrillos, es hacer otras cosas, ¿no? Pero si estamos hablando de la construcción de fustes de un generador eólico, pues necesitaremos personas que quizás estaban en el sector de la minería. Tengo un ejemplo muy bueno en un proyecto de transición justa, que es en una comarca del Bierzo, en donde se ha asentado un proceso de despoblamiento ya, porque ha habido, después del cierre de las centrales de carbón, hace unos años, pues hay un proceso de despoblamiento. Bueno, pues ahí se ha asentado un taller de restauración de material ferroviario que se ha convertido en el mayor empleador de la comarca y en donde están, para un trabajo que no tiene nada que ver, están recuperando a los trabajadores del sector de la minería. Porque en la minería tenemos soldadores, tenemos mecánicos, tenemos electricistas, bueno, pues esos son los perfiles que hay que buscar. Cogemos esos perfiles que se aproximan bastante a las capacidades que necesitamos y le hacemos esa formación competencial específica para los nuevos proyectos. Resumiendo, una serie de competencias transversales necesarias, una serie de competencias específicas, pero que tienen que estar apalancadas ya en la experiencia anterior, en las profesiones que han desarrollado anteriormente. Gonzalo, Isabel. Bueno. Isabel, ¿quieres intervenir tú antes? Venga, voy yo para cambiar un poco la dinámica. Además, hay varias preguntas que nos dicen, sois demasiado generalistas, bajar a la tierra. Entonces voy a ver si consigo bajar a la tierra, porque es verdad que, y también comparto, el sector para mí es relativamente nuevo, o sea que cuando, no sé ni cómo ha dicho la palabra Valentín, el percutor o el precursor, o no sé qué palabra has dicho, digo, ¿qué será eso? Entonces yo creo que también tenemos que separar un poco, ¿no? Que un empleo verde tampoco es que vayamos a tener que ponernos un EPI verde o sea, que empleos verdes es simplemente que vamos a tener que trabajar en una clave de generación, de no generación de impactos negativos, ¿no? Y de emplear una serie de elementos que hagan que las actividades que desarrollamos supongan una reducción o que no tengamos un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Eso
evidentemente significa que tenemos que transformar muchos procesos y vamos a necesitar gente muy técnica que sepa cómo hacer o cómo cambiar de pues, un motor de combustión de un coche a de repente hacer coches que tengan una batería eléctrica, ¿no? Yo eso personalmente no tengo ni idea cómo se hace. Está claro que vamos a tener que formar a esas personas para que sean capaces, a muchas personas para que sean capaces de hacerlo, pero creo que la clave está en que no solo digamos que los empleos van a ser más técnicos, sino que se va a abrir, si hablamos en términos de tarta, que yo tengo 3 hijos y siempre estamos con los cumpleaños, vamos a tener que aumentar la tarta y la cantidad de cosas que podemos hacer. Vamos a empezar a encontrar sectores en eficiencia energética, bueno, por supuesto en energías renovables, pero en una serie de áreas vinculadas a lo verde en las que vamos a tener que empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en el que estamos pues formando a mujeres, ¿no? Que es uno de los colectivos, a mí me cuesta muchísimo decir que la mujer es un colectivo vulnerable, así que digamos mujeres que en algunos casos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y tenemos pues un programa en el que nosotros estamos intentando que esas mujeres, que puede ser por 2 motivos, puede ser simplemente porque haya tomado una baja de maternidad más larga de lo habitual, o puede ser porque realmente tenga una situación grave de vulnerabilidad que no le haya permitido tener todas sus capacidades dispuestas a coger un empleo, ¿no? Pues estamos tomando a esas personas y haciendo una formación específica, como decía también Valentín, en digitalización, una formación específica en que comprendan o en que aprendan sobre cuáles son estas energías que están por venir, qué es el hidrógeno verde, qué es, etcétera, y sobre todo cómo pueden y qué tipo de empleos van a poder encontrar y qué capacidades van a poder necesitar, que luego al final, ya os digo, no tenemos que ser todos ingenieros físicos, ni hablar de ingeniería cuántica, ni nada de eso. O sea, estamos hablando de comprender dónde van a estar los elementos clave, que muchos de ellos son saber utilizar un ordenador, etcétera, etcétera. Por último, quería bueno, pues añadir, ¿no? que también otra de las preguntas que había en el chat era sobre la utilización de los fondos europeos. Nosotros, por ejemplo, todos los fondos europeos, también he de decir que nosotros no estamos esperando a los fondos europeos como si fuera el fin del mundo, ¿no? Va a ser una oportunidad única, está clarísimo, una oportunidad única de transformación brutal, pero está claro que nosotros venimos ya con los deberes hechos desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese dinero nosotros lo que sí que estamos planteando es que cada proyecto que hagamos tenga un planteamiento económico, un planteamiento medioambiental y un planteamiento social. El planteamiento social tiene elementos clave que, de nuevo, insisto, localizados, o sea, tenemos que bajarnos al terreno para saber cuál es el problema de esa localidad. Entonces, en algunos casos son proyectos 50-50, que son garantizar que tenemos el número de mujeres adecuadas, pues 50 hombres y 50 mujeres, pero en otros lugares, como puede ser en el metro de Sao Paulo, en Brasil, la dificultad que teníamos era que queríamos emplear a mujeres con carreras STEM que no existían. Entonces, pues lo que estamos haciendo es proyectos de formación para jóvenes y mujeres en carreras STEM para que cuando necesitemos más mano de obra tengamos a esas personas disponibles, ¿no? Luego hay que mirar un poco con esa clave de generación de impactos positivos, formación técnica en competencias, pero ya os digo que la física cuántica a mí desde luego ahí no me encontraréis. Y Gonzalo, que has dado la cifra concreta de 20.000 y de 400.000, que nos has dejado a todos pegados. Bueno, esto es en el mundo, o sea que Iberdrola es una empresa multinacional, ¿no? Bajando a España, yo creo que es interesante que se prevé que en el año 2025 el 49% de los puestos de trabajo en España requerirán una cualificación intermedia frente a una tasa del 25% que se sitúa en la actualidad. Yo creo que esta cifra es muy relevante y desde luego encaja muy bien con la problemática que nos encontramos en Iberdrola. Yo creo que estas cifras evidencian la necesidad que tiene España de formar personas con titulación de técnico medio o superior, ¿no? De perfiles profesionales que ahora no se encuentran en el mercado laboral, así te lo digo, y que habitualmente contrata Iberdrola. Que trata Iberdrola pues, para todo lo que es construcción y operación de centrales renovables, autoconsumo, redes eléctricas. Esto es un gran tema.
¿no? Entonces yo creo que ahí se ha lanzado esta alianza española por impulsar las mejoras de la formación profesional, que nosotros nos hemos adherido y nos parece un tema determinante, ¿no? Porque sí que estamos encontrando muchas dificultades para la contratación de estos tipos de puestos de trabajo, especialmente entre mujeres, que luego también hay una barrera en el caso del sector eléctrico, que hay muchas menos mujeres que hombres. Nosotros, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo, aquí se está produciendo, nosotros somos una empresa eléctrica, pero se está produciendo un proceso de electrificación del sector energético. Entonces, todas las titulaciones relacionadas con la electricidad van a tener un gran futuro. Electricidad en renovables, electricidad en movilidad, electricidad en bombas de calor, electricidad en la industria. Por completar, bueno, yo creo que se van a lanzar iniciativas muy interesantes. Nosotros en Reskilling, ¿no? For Employment, que es un programa paneuropeo para recapacitar y encontrar empleo a personas desempleadas y con riesgo de desaparición de empleo. Vamos a lanzar, nosotros estamos en un proyecto europeo, paneuropeo, que va a tener actividades en España, en Portugal y en Suecia. En España vamos a empezar Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla, centrados en 15.000 personas recapacitadas y colocadas en el primer año. Y lo que queremos es trabajar en esto, en la colaboración público-privada, justamente para responder a las necesidades, y lo vamos a hacer con Telefónica por el tema de digitalización y con SAP, pero nosotros centrado en lo verde. Y un último tema es el de España vaciada. Yo creo que ese es otro gran tema. Y ahí yo creo que muchas de las inversiones que vamos a hacer nosotros se producen en el territorio. Entonces, todo el desarrollo de renovables son energías muy distribuidas, generalmente se ubican en regiones poca densidad de población, y por tanto también está el reto de cómo todo esto puede contribuir a fijar población en todo esto. Son retos, ¿eh? No tengo todas las soluciones, pero creo que son elementos muy importantes. Sí, muchísimas gracias a los tres. Yo paso la palabra a Marcos, que también hay otras preguntas, y como reflexión, antes de que Marcos también comente, es que es cierto, es decir, hay un elemento clave, y es que es cierto que se está dando, bueno, solamente tenemos que abrir los medios de comunicación y todo el impulso que se va a dar a la formación profesional, ¿no? A todo lo que es la formación profesional dual, para que también permita tener a esos trabajadores y trabajadoras en todos esos empleos que se van a requerir. Pero vamos, que eso necesita su tiempo, de 1 año, 2 años seguro, que los fondos de recuperación se supone que se tienen 2 años para poder impulsarlos y trabajarlos. Entonces ahí habrá también muchos otros puestos de trabajo que os invitamos a las empresas a sentarnos con las entidades para definir, como decían algún ponente también, porque hay muchas personas que estarían dispuestas a hacer un proceso de recualificación, adaptar sus competencias transversales, por supuesto, donde la digitalización es clave, pero también todo lo que son sus competencias técnicas en todo lo que son oficios adaptados o de nueva creación, porque muchas veces lo que falta son oportunidades laborales, no es un tema de capacidades de las personas, ¿no? Es decir, toda la práctica de todos estos años, como decís alguno de vosotros, tiene que ver con ser precisos en las competencias que requieren, las técnicas y las transversales, y son esas y no otras, y no te líes y céntrate ahí, fórmate ahí, y la empresa que esté al lado y acompañando en ese proceso, porque es en última instancia la que va a contratar y la que tiene necesidad de que esos trabajadores y trabajadoras tengan esas competencias, ¿no? Los Marcos, cuando quieras. Muchas gracias, Maika. A ti. Bueno, está siendo un debate tan interesante que la verdad que nos estáis enviando muchísimas preguntas. Algunas están respondiendo, que también Isabel hacía. Bueno, todos estabais respondiendo algunas preguntas. Voy a lanzar, si os parece bien, como nos quedan estos 10-12 minutos, voy a lanzar algunas de las preguntas, y ahí quien quiera, pues que haga alguna intervención, pues ligando bien algunas preguntas o respondiendo alguna en concreto, y así pues podemos un poco
aportar algunas de estas últimas reflexiones. Si os pediría así, pues máxima brevedad para que consigamos, entre todos, responder al mayor número de ellas. Y es fantástico porque eso, bueno, pues aún nos anima más a seguir realizando estos webinars. Una pregunta de Ana Andueza, que decía, Valentín Alfaya ha comentado el impulso del Next Generation al empleo verde inclusivo, pero ¿cómo se plantea incorporar los criterios de inclusión en las decisiones de concesión de subvenciones o aprobación de proyectos estratégicos en el marco Next Gen? ¿Se tienen claros dichos criterios para la inclusión efectiva? Esa es una de las preguntas. Otra también, por ejemplo, en el caso de Paula Celestino, bueno, que dice felicidades por las exposiciones y pregunta ¿qué posibilidades hay de apoyar implementaciones o pilotos en América Latina? Ella hablaba desde Argentina, bueno, son muchas, no quiero decir de todos los países, Perú, México, es fantástico porque eso es lo bonito que tienen estos webinars y por eso nos hacemos también hasta ahora para que podamos aprender mucho más unos de otros. Otra pregunta de Clara Moralejo decía, pues, en el momento presente, si queremos dar oportunidades laborales a jóvenes con baja cualificación, por ejemplo, ¿a qué puestos de trabajo, de empleo verde pueden acceder? ¿Qué formaciones pueden iniciar? ¿Habremos conservado el planeta para llegar a ese futuro? ¿A qué se exponen? Bueno, varias preguntas entrelazadas. Hago un par más y si queréis, bueno, pues respondéis. Comenzaríamos con Isabel si quieres para ir así modificando un poco el orden y de verdad sentiros libres de lo que queráis porque son las preguntas muy interesantes, pero bueno, quedaría para muchas de ellas para mucho rato más. Otra, por ejemplo, de Carlos Bustos, de OnHoff, que dice la digitalización es un genérico, ¿cuáles son las competencias? La evolución de lo que ya se hace es una línea, el reto es lo que es nuevo, qué planes hay para los nuevos puestos, un poco ligado también a lo que se decía, y también como Alfredo, bueno, que también yo creo que lo habéis ido apuntando, si están las políticas activas de empleo preparadas para este reto que todos estáis planteando de transformación competencial que requiere el empleo verde. Hay que fomentar aún más la colaboración público-privada. Bueno, ahí lo dejo y si nos da tiempo hacemos otra ronda de preguntas que realmente os agradecemos mucho a todas y a todas porque son muy interesantes. Así que si quieres, Isabel, en lo que te apetezca, en lo que creas que puedes aportar. Perfecto. Yo creo que hay, bueno, hay algunas cosas que quizá ya he mencionado, ¿no? Por ejemplo, en lo relativo a la incorporación de los criterios de inclusión en los temas de subvenciones o, por ejemplo, en el caso de los Next Generation, todos los proyectos que se han presentado por parte de Acciona, como os decía, tienen las tres dimensiones planteadas, ¿no? La dimensión económica, la dimensión medioambiental y la dimensión social. Es decir, cada proyecto se desglosa en términos de incorporación de personas, de cuál es esa diferencia positiva que vamos a generar en el lugar donde estemos haciendo el proyecto, que siempre está vinculado a la necesidad específica de ese lugar, pues si es un lugar con poca agua, pues al estrés hídrico, si es un lugar en el que es de difícil acceso, pues los temas de energía, es decir, siempre localizado al lugar en el que estemos hablando, ¿no? Pilotos en Latinoamérica y actividades en Latinoamérica tenemos un montón. En Argentina tendría que mirarlo porque ya os digo, como soy relativamente nueva en la compañía, no los tengo todos los proyectos en la cabeza, pero sí que sé, por ejemplo, que en la construcción del metro de Brasil, uno de los elementos más diferenciales de esta operación de infraestructuras ha sido el que ya no era solo construir una línea de metro, sino realmente analizar el valor que se va generando tanto para las personas como bueno, pues para la ciudad en su conjunto en ese carril de metro, ¿no? Esto un poco, y quiero conectar con una cosa que ha dicho Gonzalo, de el analizar, ¿no? la creación, los puestos de trabajo, la complejidad o las capacidades que vamos a necesitar a futuro.
Yo coincido en parte con cosas que estoy escuchando últimamente, y es el cambiar, dejar de hablar de las cadenas de valor, hablar de sistemas de valor, entendiendo que muy probablemente en 5 o 10 años lo que ahora mismo es la cadena de valor de Acciona no lo va a ser a futuro, ¿no? Y a lo mejor lo que yo hoy comprendo que es una obra y que mi cadena de valor es que tengo estos proveedores y tengo estos empleados y tengo estos clientes, a lo mejor a futuro cambia totalmente la forma en la que yo voy a hacer una operación de infraestructuras, y el cliente pasa a ser empleado, el proveedor pasa a ser, no sé cómo explicarlo, es decir, que a futuro muy probablemente las necesidades que tengamos van a ser distintas, y no sé por qué me venía a la cabeza un ejemplo un poco frívolo, pero lo comparto así como ya son las 5 de la tarde, ya podemos, y jueves, ya podemos contar algún chascarrillo. Pensaba en los youtubers. ¿Quién pensaba que un youtuber iba a ser una carrera profesional hace, no sé, 6 años? Y ahora hay gente que es capaz de sobrevivir de eso, ¿no? No quiero frivolizar porque soy consciente de que bueno, pues muchas personas en riesgo de exclusión podrían pensar que este es un ejemplo frívolo, pero sí que quiero que entendamos que muchas de las cadenas de valor que tienen ahora mismo las compañías y de las necesidades que tienen, vamos a requerir probablemente otro tipo de enfoque relacional, ¿no? Y para hacer esa transformación o ese análisis, o bajar al terreno las competencias, yo entiendo la digitalización, los elementos de digitalización, como comprender perfectamente, bueno, pues cómo va a ser el Internet de las cosas, comprender lo que es un ordenador. Por ejemplo, lo has comentado tú, Maika, que yo no fui consciente con el tema de la pandemia, cómo había gente que a la hora de hacer una entrevista de trabajo no había hecho en su vida una entrevista de trabajo por Internet. Si ya es difícil hacer una entrevista de trabajo en persona, imaginaos si no sabes encender la cámara, si no sabes cómo poner el sonido, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esas competencias, esa capacidad de interaccionar con lo digital es lo que vamos a tener que trabajar en el futuro. Y por último, tocando lo de las políticas activas de empleo, bueno, pues nosotros la verdad es que nos enorgullece saber o decir que estamos trabajando muy activamente con las administraciones públicas para garantizar que esas políticas de empleo ofrezcan, o por lo menos reflejen en las necesidades que ahora mismo está viviendo Acciona a la hora de emplear, ¿no? Ese trabajo yo creo que va a ser uno de los grandes cambios de esta post-COVID, que es la colaboración. Yo creo que hay unos valores que han cambiado, que es la idea de la colaboración, de la solidaridad, de trabajar con un propósito común. Y quizá, pues, por cerrar, el diálogo y el hablar con un poco más de cariño entre todos y viéndonos como aliados y no como competidores o enemigos, nos va a ayudar a encontrar soluciones a estos grandes retos, y entre ellos el del empleo. Muy bien. Yo creo que esta parte de alianzas que habéis comentado todos, incluso con los competidores, a mí siempre lo que más me ha gustado, ¿no?, de este mundo de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, que es eso, ¿no?, dejar a veces los intereses particulares por esa idea del bien común, de compartir, de aprender y de generar esas alianzas tan necesarias, ¿no? Gonzalo, si quieres por alusiones, y luego Valentín. Bueno, pues las preguntas son muy interesantes. ¿Estamos preparados? No podemos desaprovechar esta oportunidad. O sea, se lo debemos a nuestros hijos, que nos están prestando el dinero, a las generaciones venideras, y se lo debemos a toda la gente que ha sufrido durante estos 2 años, ¿no? Entonces, somos unos privilegiados, España, con el programa de recuperación, porque vamos a ser de los países del mundo que más recursos vamos a tener para invertir en los próximos 3 años. Entonces, tenemos que estar preparados. Entonces, tenemos que colaborar, y no queda otra que lanzar alianzas entre todos para remar juntos en la misma dirección. Alianzas entre empresas, estamos aquí algunos, pero alianzas entre empresas y administraciones, entre empresas, administraciones y ONGs, en la Comunidad por el Clima, donde está Cruz Roja, por ejemplo, está también el Grupo Español de Crecimiento Verde, está ECODES. O sea, tenemos que hacerlo. Y yo creo que ahí decía una palabra, Isabel, que yo creo que es esencial: la colaboración y la cooperación. O sea, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Las empresas tenemos que colaborar, las empresas energéticas, con otras empresas, y ya lo estamos haciendo. Tenemos que salir de sectores donde ya estábamos, ir al mundo rural, hablar con los agricultores. O sea, tenemos que hablar con las ONGs.
tenemos que hacerlo y no tenemos casi tiempo. O sea, tenemos que poner estas alianzas en marcha en los próximos 3 meses porque dentro de 4 meses afortunadamente van a llegar los recursos. Entonces, no tenemos tiempo, tenemos que actuar con urgencia y tenemos que hacerlo ya, pero yo estoy convencido que lo vamos a conseguir. Muy bien. Sí, Valentín, adelante. Bueno, Marcos, yo, si me permites, me gustaría centrarme de las preguntas que habéis hecho, como se han contestado ya una parte importante, me centraré en la primera y en la última. Perfecto. La primera se refería a los fondos Next Generation y los términos de inclusión social en estos fondos. La realidad es que cuando uno lee el documento, el plan que se ha presentado en Bruselas por parte del Gobierno de España, el España puede, así es como se llama, de forma genérica, las expectativas respecto de la inclusión están ahí. Es decir, se va a priorizar la generación de nuevos puestos de trabajo que sirvan para recolocar a personas que están en situación de desempleo de larga duración, en situación de exclusión social y con un foco también muy especial en los jóvenes. Estas 3 expectativas están en el España Puede. La cuestión es cómo se va a articular esto en la práctica. Y ahí lo que nos falta desde el sector privado es tener un poco más de visibilidad de cómo van a ser los mecanismos de transferencia de los recursos financieros. No lo sabemos todavía muy bien. Sabemos que va a haber una parte que va a estar en el Gobierno central, pero otra se va a transferir a las comunidades autónomas. Hace un momento, tanto Gonzalo como Isabel hablaban de la cooperación en el sector privado. Esta ya se está produciendo, lo decía yo al principio. E incluso empresas que son competidoras están revelando información, a veces que podría considerarse sensible, solo para articular grandes proyectos de transformación conjuntamente. Nosotros creemos que tendría que haber esta misma colaboración y esta ruptura de los hilos en la administración pública. Si cuando llegue el momento de incorporar y de transferir esa financiación a los proyectos, por ejemplo, a través de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma establece unos criterios distintos, podemos perder una gran oportunidad de inclusión social y de recuperación de empleo que se perdió en otro tiempo. Por eso yo sería más partidario que hubiera unos criterios transversales muy enfocados en la generación de empleo, con criterios de inclusión, de recuperación de trabajadores que están en situación de desempleo de larga duración, etcétera, etcétera. Y esto podría ser un elemento transversal a todas las administraciones, tanto regionales como locales. Es importante que también la administración coopere para optimizar las capacidades y el potencial de estos fondos de financiación, de estos fondos extraordinarios que vamos a recibir. Y yéndome a la última pregunta, esta me agrada especialmente porque la hace Alfredo Azábal, que no es ni más ni menos que uno de los diseñadores de la plataforma de empleo verde que yo mencionaba hace un momento. Y él preguntaba, a lo mejor el propio Alfredo puede aportar algo más, pero yo diría que respecto de esa pregunta, las políticas activas de empleo, no, ya sabemos que son todas aquellas que están destinadas a la orientación, formación profesional para mejorar la capacidad de acceso al empleo de personas en situación de desempleo. Como habéis visto en la explicación de la plataforma, una de las bases es la política activa. Es decir, esto es verdaderamente una política activa de empleo, porque una de las bases está en la formación. La ventaja que tiene la colaboración público-privada aquí, lo apuntaba Maika hace un momentito también, es que al estar involucradas las empresas y los generadores de este empleo verde desde el principio, podemos orientar de forma mucho más específica, más útil y sobre todo más eficiente las capacidades que necesitamos dar a estas personas. Con lo cual estamos hablando de unas políticas activas, pero muy dirigidas a lo muy concreto y muy aterrizadas dependiendo de las necesidades de cada empresa. Ahí es donde está la virtud de la colaboración público-privada en el contexto de las políticas activas. Pero dicho muy simplemente, esta plataforma es, de hecho, forma parte de las políticas activas de empleo, pero con un marco de colaboración público-privada que las hace, desde nuestro punto de vista, las puede hacer más eficientes y más dirigidas a las necesidades reales de las empresas. Pero no sé si el propio Alfredo, que sabe mucho más que yo de esto, quiere aportar algo más. Muy bien. Muchísimas gracias. Como decíamos, bueno, si Alfredo quiere aportar algo, pues que nos pida la palabra. Si no, vamos, es que hay tantísimas preguntas y fijaros que todavía hay, pues en estos momentos, 115 participantes y ya superamos los 20 minutos de tiempo extra, lo que, bueno, pues demuestra la importancia que tienen estos temas, las ganas que tenemos de aprender, de compartir, de conectarnos y de generar esas alianzas que, como bien estabais diciendo, y bueno, y como suele pasar, y nos pasa mucho
a los que nos apasionan todos estos temas, pues bueno, pues tenemos la tendencia de enrollarnos mucho en positivo, pero eso pasa, ¿no? Porque son tantos temas, tantas ideas que de unas salen otras, que como decimos, bueno, pues podemos estar toda la tarde o toda la mañana en América Latina conversando de estos temas. Lo vamos a dejar, si os parece bien aquí, también por el respeto por la conciliación, porque todos tenemos muchas otras tareas. Como sabéis, pues vamos a difundir luego pues, todas las conclusiones en nuestros medios digitales, en corresponsales.com, en el del Grupo Crecimiento, en todos, en Cruz Roja, en todas las organizaciones que aparecen en las redes sociales. Este evento también lo hemos grabado y le vamos a hacer difusión a posteriori, y eso es lo bueno, ¿no? Que al final, pues, temas como los que hemos abordado esta tarde, que, bueno, pues que muchas veces se habían tocado, por lo menos hace unos años, de una manera quizás separada. Esta manera de integrarlos, esta manera de conectarlos, creemos que es fundamental, y más, como decíamos, con ese Día Mundial de Medio Ambiente que se aproxima, que al final es una excusa, ¿no? Porque es fundamental que hablemos durante todo el año, que comuniquemos, como bien habéis ido diciendo también fuera micro, mucho más y mejor todos estos temas. Y de verdad es un verdadero lujo, agradeceros muchísimo, pues Maika, Isabel, Gonzalo, Valentín, asignar también su interpretación de signos y animaros a seguir un poco esta línea y seguiremos entre todos pues difundiendo, promoviendo y sobre todo actuando para mejorar todos estos temas que falta hacer. Con aliados como vosotros, vamos, yo creo que juntos podemos lograrlo. Así que nada, un fuerte abrazo, ojalá que pronto ya también nos volvamos a ver mucho más en persona. Y Miguel, muchas gracias a todos y buenas tardes y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.